¿Te imaginas una vida libre de trastornos de ansiedad? Una vida libre y muy lejos de la depresión, de los sentimientos de miedo. Bien, pues hoy te traigo el resumen de un libro que no tiene desperdicio, en el cual te da las técnicas que tú debes de implementar en tu día a día para poder ir superando tu trastorno de ansiedad. ¿Qué técnicas, qué hábitos son los que debes de implantar en tu vida? Y de cuáles te tienes que ir deshaciendo. Además nos habla tanto a nivel externo como a nivel interno qué es lo que nos sucede y qué es lo que podemos cambiar tanto a nivel fisiológico para que todas estas sensaciones esporádicas de miedo, de preocupación vayan desapareciendo de nuestra vida. Al final, la mente y el cuerpo es un todo y debemos de tratarlo como tal. Es un tratamiento a nivel integral. Un tratamiento en el cual tú vas a trabajar tanto tu mente como tu cuerpo para poder liberarte de la depresión que te persigue. Así es que, si quieres saber qué técnicas son las que nos aconseja en este libro Supere la ansiedad, no te pierdas ni un minuto de este libro porque comenzamos. Muy buenas amigos, soy Verónica de la Fuente y hoy os traigo el resumen de un super libro que además me ha encantado porque me ha chocado mucho porque coincide con una investigación que he estado yo haciendo para poder sanar mi mente, para poder ponerle fin a todos los trastornos depresivos que yo tenía. Pues desde hace 2 años he estado haciendo una investigación y este libro que tenía en mi casa desde hace muchísimos años coincide con todas esas cosas que yo he estado probando en mí y que realmente funcionan, y es lo que realmente me ha salvado la vida o la mente. Mirad, este libro solo lo he visto que lo siguen vendiendo pero de segunda mano. Se llama Supere la ansiedad y es una edición de varios libros que regalaban la revista Cuerpo y Mente, pero además es brutal porque es buenísimo, porque reúne a grandes a personas muy capacitadas en este ámbito, en el cual dan unos consejos brutales. Y qué es lo que la neurociencia y ahora y la espiritualidad y la medicina al final lo que están barajando para que podamos superar nuestra depresión, nuestros trastornos de ansiedad, nuestras preocupaciones excesivas, nuestros miedos irracionales. Al final bueno, pues es jugar un poquito con varios ámbitos de nuestra vida, y es lo que realmente a mí me ha funcionado, y lo que realmente funciona. Bien, bueno, primero empieza hablando pues de la importancia, evidentemente, que tiene la relajación en nuestra vida, además cuando una persona está realmente siempre excitada, tiene su sistema nervioso simpático excitado. Mirad, tenemos nuestro sistema nervioso, al final se divide como en 2 grandes ramas, que tenemos el sistema simpático y el parasimpático. El sistema parasimpático es el que nos ayuda a relajarnos, es el que nos ayuda a descansar, a dormir, el que está activado cuando estamos inactivos, en este caso, y cuando nuestros músculos están realmente relajados. Bien, por otro lado tenemos la otra parte de nuestro sistema nervioso, que es el sistema parasimpático, el simpático, que es el que se activa cuando nos activamos. En este caso, cuando estamos nerviosos, cuando estamos en un proceso de depresión, en un trastorno, cuando tenemos una ansiedad bastante generalizada y además estamos todo el día en esa energía, este sistema está siempre activado, y esto al final conlleva problemas graves de salud, porque el cuerpo entiende que hay un peligro fuera y que tiene que estar luchando. Entonces es como que nuestro sistema está todo el rato, las 24 horas del día, luchando contra algo que puede ser que ni exista. Entonces esto lo que va a conllevar en un principio, en un problema a corto plazo sería
pues tenemos la respiración afectada, normalmente respiraremos más deprisa de lo normal, estaremos más excitados de lo normal, estaremos en un estado de vigilia. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que al final esto afectará a nuestro estado de sueño, dormiremos o tendremos insomnio, nos despertaremos mucho en la noche y esto al final también conlleva muchos problemas graves de salud. Tenemos la adrenalina y el cortisol siempre elevados en sangre, esto también conlleva muchos graves problemas de salud, pues porque al final, ya os digo, o sea, el cuerpo pasa de 0 a 100 en un segundo y estamos siempre alterados y siempre nerviosos. Por eso tenemos que tener como prioridad nuestra paz mental. Y esto conlleva a priorizar una parte de nuestro día a alguna práctica que nos ayude a relajarnos, que nos ayude a tranquilizar este sistema nervioso, que nos ayude de estar con un sistema nervioso simpático activado, pasarlo a parasimpático, porque al final, cuando tenemos el estado el simpático activado demasiado tiempo, esto conlleva a muchísimas enfermedades. Esto acelera todos los procesos patológicos que puedan darse, y al final estamos quitándonos muchos años de vida y quitándonos calidad de vida. La gente normalmente se pone muchas excusas para no relajarse, pero simplemente para no poner una parte de su día en la relajación, no priorizar esta actividad, pues por ejemplo, como que tiene muchas cosas que hacer. Yo creo que no hay nada mejor que hacer que mejores tu salud mental. No tienes nada mejor que hacer en el día, te lo aseguro, que mejorar tu salud mental, porque de ello depende absolutamente toda tu vida. Otras personas dicen que se aburren. Bueno, pues cuando tú te aburres haciendo algo es porque realmente no sabes hacerlo aún. Simplemente porque, mirad, cuando nosotros aprendemos a relajarnos se liberan ciertas hormonas que favorecen nuestro bienestar, como las endorfinas. Entonces, cuando nuestro sistema hormonal segrega endorfinas, tú no te puedes estar aburriendo porque tu cuerpo está relajado, está disfrutando, está al final en un estado de bienestar en el cual no estabas. Por lo tanto, si tú te aburres en esto es porque no has aprendido aún a estar contigo mismo o a saber relajarte. Simplemente es práctica. También dicen, no, yo me relajo viendo la tele o leyendo un periódico. Eso no es relajarse. Ahí el cuerpo no está relajado, y a la vista está que yo creo que si estás viendo este vídeo o tienes algún tipo de problema, no te está ayudando a esa práctica. Evidentemente lo que necesitas es estar en silencio, es estar haciendo algún tipo de actividad como escuchar música, algo que tenga tu atención plena, pero realmente te haga conectar contigo. Ahí es cuando realmente estamos activando el sistema parasimpático y todos los beneficios que esto conlleva. Pero también, como excusa, muchas personas se ponen que tienen que cuidar a personas. Mira, si tú no sabes cuidarte a ti mismo, jamás vas a poder cuidar absolutamente a nadie. Si tú no estás relajado, si tú sigues estando en un estado de nervios con unos nervios excesivos, si tú no sabes relajarte, si tú no sabes cuidarte a ti mismo, repito, no vas a poder cuidar absolutamente de nadie, porque que estés todo el día súper nervioso, que estés alterado, que estés agresivo, eso no te va a permitir cuidar de una persona o personas de una manera correcta. Entonces, piensa que eso no es una excusa, sino debería de ser una prioridad. Que no tienes disciplina, bueno, pues eso tampoco es así, pues porque las personas no tenemos disciplina porque no nos ponemos en ello muchas cosas, porque somos muy disciplinados o hemos sido muy disciplinados para algunas cosas en la vida. Piénsalo realmente. Y cuando no creemos que no somos disciplinados, simplemente es eso, es una creencia que tenemos. Pero estoy segura que si tú te esfuerzas y te pones un horario y te pones día a día a hacerlo, al final verás cómo eres capaz de hacerlo y sí eras disciplinado. Como que también se ponen, es que estoy muy tenso y no me puedo relajar. Bueno, pues ahí es donde ahora yo en unos minutos te daré unas técnicas para que tú puedas relajarte, pero
si es que estás tenso muscularmente, es cuando más tienes que hacerlo. Es cuando más tú debes de regalarte estos momentos. Que no te ayuda porque, repito, hay personas que dicen que no les ayuda, pero porque simplemente no saben relajarse. Cuando tú no sabes relajarte, claro, evidentemente no te ayuda. Y además hay que tener paciencia contigo mismo, pues porque nadie nos enseña a estas cosas. Y además, cuando estamos con muchas cosas en la cabeza, cuando tenemos muchos procesos de ansiedad, muchas cosas, muchos problemas, al final pues es difícil relajarse, aprender a relajarse hasta que uno aprende. Entonces hay que darse bien, ¿vale? Y que les da miedo también, bueno, pues estar en el problema que no es que tengas miedo, es que no sabes estar contigo mismo a solas, repito. Entonces ahí es donde radica tu miedo, que no sabes estar contigo a solas y te da miedo empezar a descubrir qué es lo que realmente tienes en la cabeza que no te deja avanzar. Entonces lo entiendo más o menos por ese lado. Mirad, vamos a obtener muchos beneficios de hacer cualquier práctica meditativa. Yo te voy a citar ahora unas cuantas, meditativa o de relajación, ¿vale? Para que tú, bueno, pues cada uno al final conecta con lo que conecta, pero el caso es que a ti te ayude, ¿vale? Nos va a liberar y nos va a bajar muchísimo la ansiedad. Nos aumenta la energía vital, ¿vale? Porque claro, evidentemente cuando yo estoy demasiado nervioso, en mi sistema, en mi cerebro hay demasiada energía, demasiada electricidad, que al final todo esto va produciendo un desgaste energético diario en mí que evidentemente no voy a tener energía pues para llevar mi día a día como debería de tenerlo. Entonces hacer estas paraditas para ti pues te va a ayudar a volver a tener a tener más energía vital. Además nos ayuda a mejorar nuestra concentración y por lo tanto cuanto más concentrado, cuanto más poder de atención tienes, más feliz eres, porque menos te desconcentras, porque al final la infelicidad viene de tener una mente pivotante, de tener una mente en todos los sitios menos en el presente. Y mejorar tus estados atencionales, tus estados de concentración te va a ayudar a ser mucho feliz, porque vas a poder estar donde estás, en el momento que estás, no estar en 1000 sitios a la vez, que es la causa, ya os repito, de la infelicidad humana. Nos ayuda a aumentar nuestra memoria, porque al final estamos eliminando todo ese ruido mental y depende de qué prácticas hagas, pues también está mejorando está aumentando, está haciendo que crees más redes neuronales, mejora nuestra neuroplasticidad, que se dice, y al final esto pues nos ayuda a tener una mejor memoria. Nos ayuda a dormir mejor, incluso se han dado casos en los que la hipertensión disminuye, las úlceras también, ¿vale? Porque tenemos un menor estado de nervios y al final, pues bueno, todo esto sabéis que al final se refleja muchísimo en el sistema digestivo. Menos úlceras, menos migrañas y aumentar nuestra autoestima porque al final aprendemos a controlar la mente. Entonces, aquí los autores aconsejan 20 minutitos al día y también es muy importante la postura. Si por ejemplo que vamos a meditar, la postura con la cual meditemos. ¿Por qué? Pues porque la postura debe de ser una postura digna, que en la cual tú estés sentado con la columna recta, la cabeza recta, y esto es lo que va a ayudar a tu cerebro que se relaje, porque al final si estamos tumbados, si tú quieres una relajación puedes hacerlo en tu cama de manera relajada, escuchando música, por ejemplo, pero si lo que tú realmente quieres es meditar, quieres mantener la atención en algún punto, en observar tus pensamientos, en la lucecita blanca que al final se refleja cuando cerramos los ojos, etcétera, pues al final tenemos que estar sentados. Pues porque si lo que queremos es meditar, o sea, mantener una concentración, una mente en blanco, el mayor tiempo posible, si yo estoy tumbado, mi cerebro entiende cómo va, mi cerebro trabaja por asociación y asocia la cama al descanso y al dormir. Entonces al final, uno de los posibles finales que tenga es que me quede dormido. Entonces, bueno, pues lo mejor es me siento en una silla mismo, no hace falta ponerse en una posición de yogi si tu cuerpo no te lo permite, pero en una silla con las piernas separadas, tus manos apoyadas en los muslos,
Y bueno, pues cerrar los ojos, ponerte unos cascos, al final taparte los ojos también y bueno, y intentar pues concentrarte en, ya te digo, en una figura geométrica, etcétera. Vale, ¿qué más nos dicen aquí en el libro? Mirad. También que utilices una ropa cómoda, que utilices un lugar tranquilo, que utilices un momento en tu día en el cual no te vayan a distraer y que escojas siempre pues eso, la misma hora del día para tú poder ir creándote esa disciplina y como mínimo que empieces a hacerlo 3-4 días por semana y luego ir aumentando. Puedes empezar de 5 a 20 minutos y luego con el tiempo, conforme tú vayas habituándote a este nuevo hábito, pues ir aumentando porque evidentemente cuanto más trabajes tu mente, pues mejor estarás y más tranquila estarás. Hay diferentes tipos de relajación, de meditación en los cuales podemos utilizar, pues por ejemplo cuando tenemos los músculos demasiado tensos porque tenemos mucho trabajo emocional que hacer, no sabemos gestionar nuestras emociones y al final toda esa tensión mental se refleja en nuestros músculos, pues bueno, tenemos la relajación muscular progresiva en los cuales tú vas siendo guiada. Aquí os dejaré el enlace para que podáis acceder a ella. Yo tengo una técnica de relajación muscular progresiva que os va a venir muy bien porque tú vas concentrando. Esto se trata de lo siguiente: tú es concentrar toda la tensión que puedas en un músculo, lo aprietas durante un tiempo determinado y luego sueltas. Entonces, para que un músculo pueda relajarse, pues debe de contraerse, es como la ley del todo y nada. Entonces activamos muchísimo esa contracción muscular para que luego el cuerpo se relaje de repente, ¿vale? Vaya relajándose ese músculo. Entonces vamos trabajándolo por grupos musculares y vais a ver cómo es una pasada. Y esto, por ejemplo, pues se puede utilizar de manera a solas para tú relajar tu musculatura, porque al final está comprobado que si el músculo está tenso, si nuestra musculatura está tensa, nos es imposible relajar la mente. Entonces es muy importante que aprendamos primero a relajar nuestros músculos para poder relajar la mente. Y evidentemente las personas que dicen que estoy demasiado tenso y no me puedo relajar, tienen toda la razón del mundo. Por eso, hacer ciertas contracciones, hacer ciertos estiramientos antes de cualquier práctica meditativa te va a ayudar a poder concentrarte mejor. De hecho, es lo que tienes que hacer. E incluso si no tienes tanto tiempo, pues con hacer esta práctica ya te va a ayudar mucho a poder controlar la mente y estar en un estado de ánimo muchísimo más controlado y elevado, ¿vale? Bueno, luego tenemos otro tipo de meditación que es que consiste en la relajación muscular, que al final es, en vez de tener que contraer, o sea, llevar el músculo a la contracción máxima para que luego se relaje totalmente, es ir concentrándonos en cada parte de cada músculo para ir relajándolo. Pues es las típicas meditaciones que hay por YouTube, pues por ejemplo, pues eso, vas relajando, vas concentrándote, poniendo tu atención en cada musculatura para que se vaya relajando mediante las órdenes de alguna voz. También lo puedes hacer tú mediante tus pensamientos, simplemente poner tu atención en los gemelos. Voy relajando mis gemelos poquito a poco, a la de 3, o expiro, uniendo ese músculo, uniendo el cuerpo y la mente, ¿no? O sea, con la respiración también, una respiración larga y profunda, pues también te va a ayudar muchísimo. Luego tenemos las respiraciones abdominales. Yo voy a hablaros de los que pone aquí, a ver, hay muchas más. Yo os voy a hablar de las que pone en el libro. La respiración abdominal, que al final pues lo que se trata es de proporcionar más oxígeno a nuestro organismo, pues porque ya os digo, ya de normal una persona, aunque esté relajada, respira menos de la capacidad que realmente pudiera respirar. Entonces, y cuando una persona
está nerviosa, aún su respiración es muchísimo más entrecortada, muchísimo más rápida. Esto quiere decir que está introduciendo mucho menos oxígeno a su organismo y esto conlleva a un mayor nerviosismo. Entonces, la respiración abdominal, lo que se trata es de poner la mano en la barriga e ir inspirando y ir notando, ir sintiendo cómo se eleva esa barriguita hacia afuera, que eso quiere decir que estás inspirando muy profundamente todo el oxígeno que puedas. Y esto lo que conlleva es a la activación del sistema parasimpático, que hemos dicho antes que este es el sistema que nos ayuda a relajarnos, a relajar nuestros músculos, a tener una tensión, un descanso más elevado, ¿vale? Bajar nuestro nivel de tensión, perdón. Entonces os va a venir también muy bien. La visualización dirigida también ha demostrado la neurociencia que relaja muchísimo, porque al final esto no deja de ser una práctica de mindfulness o de atención plena, en la cual yo estoy en una playa, estoy en una montaña, me imagino una figura geométrica, entonces mantengo mi atención en este tipo de cosas y cuando tú estás manteniendo tu atención en un punto determinado, evidentemente no puedes estar en dos sitios a la vez y esto te ayuda a estar en el momento presente e ir vaciando todo ese ruido mental que llevas acumulado de tanto pensamiento negativo, ¿vale? Y nos ayuda pues eso a tener pues una mayor paz mental. Bueno, luego los autores nos hablan de la importancia que tiene de realizar e implementar alguna práctica deportiva en nuestro día a día, porque esto nos va a permitir liberarnos de la ansiedad, nos va a aumentar la serotonina, que son las hormonas del bienestar, va a bajar nuestra tensión muscular, mejoraremos y aumentaremos nuestra tasa metabólica. Es una manera también de eliminar el exceso de adrenalina. También nos ayuda a liberarnos de adicciones como pues el tabaco, las drogas, el alcohol, a la comida, mejora nuestro sueño, aumenta nuestra concentración, nuestra memoria, nuestra autoestima, al final elimina, baja nuestros niveles de estrés. Oxigena nuestro cerebro también, mejora nuestra digestión, baja el colesterol, la presión arterial, nos baja el peso, al final nos mantiene nuestro peso ideal y nos baja los niveles de glucosa. Ellos nos aconsejan que lo ideal es hacer un entrenamiento cruzado en el cual se realicen entrenamientos de fuerza y entrenamientos cardiovasculares. Pues como cardiovasculares dicen pues correr, la natación, caminar, el ciclismo, la bicicleta y que con lo que más nos va a ayudar es el deporte al aire libre. Y bueno, que al final pues nos dice también que nos ponemos excusas también para no hacer deporte, que al final el cerebro lo que quiere es gastar muy poca energía y ponemos excusas pues que estoy gordo, que no tengo tiempo, que estoy cansado, pero en realidad tenemos que entender que el deporte sí o sí nos va a ayudar a tener más energía, a estar en un mejor peso, a estar menos cansados, a mejorar nuestro estado de ánimo y sí o sí es una práctica que tenemos que implementar en nuestro día. Muy importante la dieta. Hay tres alimentos, tres cosas que debemos de eliminar sí o sí si queremos mejorar nuestros estados de ansiedad. Uno es la cafeína, otro es el azúcar y otros son aquellos alimentos que nos provocan algún tipo de alergia. Mira, la cafeína, en este caso, tomar demasiado café aumenta nuestra ansiedad, pues porque al final lo que está haciendo es aumentar la norepinefrina en nuestro cerebro y activa nuestro sistema simpático. Si nosotros ya tenemos el estado, esta parte de nuestro sistema nervioso activado ya de por sí, por los estados de nerviosismo que tenemos en nuestro día a día, el café no nos va a ayudar en este caso. ¿Qué pasa? Que cuando tenemos, esto no lo pone en el libro, pero lo digo yo, cuando tenemos estados alterados demasiado tiempo, estamos provocando una mala absorción de los nutrientes.
Entonces, esto puede hacer que provoque también que, claro, esa falta de nutrientes que nuestro cerebro sabe, es una falta al final de energía que tenemos. Y una de las cosas que nos proporcionan energía instantánea es la cafeína, y tu cerebro también lo sabe. Entonces te pide algo que le dé energía rápido, pero en realidad el problema radica en que tú, por el estado de ansiedad que padeces durante tanto tiempo, has provocado que tu intestino no absorba los nutrientes como los tiene que absorber. Esto es una causa, o que a lo mejor tu alimentación es muy tiene muchísimos déficits al final. Entonces, si tú te estás alimentando de procesados y al final has dañado tu flora intestinal, etcétera, pues bueno, estaríamos más o menos provocando la misma consecuencia, pero con diferentes principios, ¿vale? Bueno, además, cuando tenemos un estado alterado también continuo, estamos provocando una falta de vitaminas del grupo B, y estas son las que nos ayudan con el estrés. Entonces es importante también la suplementación con vitaminas, y esto lo vamos a ver más adelante. El libro nos informa de todo esto más adelante, porque vais a ver cómo al final todo esto tiene tantísimas cosas por las cuales tenemos que estar atentos para poder mejorarlo, porque si no, al final no tenemos conocimiento de lo que es lo que realmente nos pasa, es difícil que nos podamos curar 100%, porque tenemos muchas cosas con las cuales tenemos que ir trabajando poquito a poco, pero que veo que es muy importante para superar cualquier depresión o estados de ansiedad prolongados. Bueno, vamos con el azúcar. El azúcar es uno de los mayores adictivos que tenemos hoy en día en la humanidad. Está comparado con la heroína. O sea, imaginaros a qué nivel. Tenemos tres grandes sustancias adictivas: una es el azúcar, otra es la heroína y otra es la nicotina. O sea, imaginaros. Bueno, pues ¿dónde encontramos el azúcar? Ya todos lo sabemos, en alimentos procesados, en bollos, dulces, e incluso la tenemos en carnes. O sea, cuando nosotros vamos a cualquier supermercado a comprarlo y nos damos la vuelta a una hamburguesa, por ejemplo, vemos en los valores nutricionales que tiene hidratos de carbono X, de los cuales azúcar es X, y cuando debería de ser carne, y punto, y ya está. O sea, nos los meten por todos los sitios. Tenemos que tener mucho cuidado con estas cosas, porque al final, aunque tú no quieras, si no te fijas, nos la están metiendo hasta en la carne, que esto, ¿en qué cabeza cabe? Pues sí, lo ceban todo con almidones, con azúcares, etcétera, e incluso el café, el torrefacto, que son pues azúcares, y al final pues tienes que saber todas estas cosas, porque es lo que está dañando tu salud día tras día y sin darte cuenta, de una manera silenciosa. Y bueno, pues tendremos que ir olvidándonos un poquito del azúcar, porque al final el azúcar nos está provocando daños a nivel sistema nervioso, nos está haciendo desequilibrios que hace que también nuestra ansiedad aumente. Entonces necesitamos tener un control en todas estas cosas. Además, hay personas que, por ejemplo, por su ansiedad también tienen el azúcar muy baja, pues porque cuanto apenas comen, y muchas veces una hipoglucemia se confunden con los ataques de pánico, y tenemos que no confundirlas y saber de dónde viene este problema, qué es lo que estamos sintiendo, porque claro, el ataque de pánico no lleva a ningún sitio, al final son simplemente sensaciones que un cuerpo padece, pero una hipoglucemia sí. ¿Vale? Entonces tenemos que aprender a diferenciarlo, y bueno, sobre todo aprender a nutrirnos bien para evitar estas cosas. Y aprender a alimentarnos. Pues por ejemplo, lo que aconsejan, que es lo mismo que aconsejaría yo, pues los hidratos de carbono, pues que sean simples. Me explico, necesitamos al final complejos. Al final lo que necesitamos son hidratos de carbono que se vayan asimilando de una manera lenta en el cuerpo. Pues ¿para qué? Pues para tener la insulina controlada, la hormona de insulina controlada, y esto nos hará encontrarnos muchísimo mejor, tener menos hambre al fin y al cabo durante el día, y pudiendo controlar nuestra hambre, saciedad, y
Y bueno, como suplementación, en este caso nos aconsejan, pues eso, son suplementos que ayudan a mejorar nuestro estrés, como el magnesio, que hace que estemos menos estresados. E incluso se han dado casos que simplemente por tener un déficit de magnesio han entrado en una depresión, y no porque tuvieran ningún problema externo, sino porque tenían una deficiencia en el mineral magnesio. Tenemos el picolinado de cromo, que es un estabilizador del azúcar. La glutamina también nos elimina el deseo por el dulce. Y bueno, y esto sería una manera de suplementos que deberíamos de implementar en nuestra dieta, ¿vale? El boro y el cromo también, para que nos ayuden con el estrés y con la síntesis de algunas hormonas, y estas serían cosas que deberíamos de implementar a nivel dieta. Luego tenemos alimentos que no nos damos cuenta, pero nos provocan algún tipo de alergia, y esto lo que está provocando es la liberación de ciertas sustancias a nuestro organismo que provocan estados de ansiedad. Y fijaros, si no, parece una tontería, pero es algo grave que al final te está dañando tu sistema nervioso. ¿Por qué? Porque mirad, las alergias no solo provocan picores, mocos, estornudos, sino que también pueden provocarnos daños o efectos psicológicos y psicosomáticos. Tienes que detectar qué comidas te aceleran, qué comidas aceleran tu pulso nervioso, qué comidas son las que al final te están haciendo daño, pues a lo mejor te provocan una digestión más pesada, etcétera, porque todo esto al final está provocando que tú controles peor tus emociones por las sustancias que se están liberando a tu sangre y al final están influyendo en tu sistema nervioso. Y esto pues lo puedes controlar, pues primero, yo os digo, por cómo te siente la comida, que puede ser que te afecte a nivel digestivo de una manera que tú lo puedas concebir, lo puedas notar enseguida. Luego además aumentan nuestros niveles de estrés, aumenta nuestro pulso, nuestro ritmo cardíaco, y luego además se pueden hacer análisis más profundos, análisis sanguíneos, para ver qué sustancias son las que te están haciendo ese daño. Bueno, al final también nos tenemos que alejar de los procesados que nos están dañando nuestro sistema nervioso, y acercarnos más a todo el producto integral que nos ayudarán a tener una vida muchísimo más calmada, porque van a mejorar nuestro sistema digestivo. Y al final hay una unión entre está el nervio vago, que es el que conecta nuestro sistema digestivo con nuestro sistema nervioso, y si tú mejoras todo este proceso digestivo, al final tu cerebro, tu mente, tus emociones te lo van a agradecer. Tenemos que introducir más frutas y verduras en nuestra dieta. Olvidarnos de la comida congelada, las verduras congeladas, las comidas enlatadas, que al final están llenas, petadas de aditivos, de conservantes, que lo único que hacen es intoxicar nuestro organismo. Olvidarnos de las harinas refinadas también, sean las que sean. También el trigo cuanto menos pues lo comamos pues mejor, porque al final es un proinflamatorio, está demasiado procesado ya, y eso nos hace más mal que bien. Al final nos inflama el sistema digestivo, y esto conlleva a que nos dañe también a nivel mental. La carne, pues la carne, lo mejor es comer carne biológica, en la cual pues el animal no esté lleno también de antibióticos, que al final dañan nuestra flora intestinal y le metan pues un montón de toxinas que al final no las estamos comiendo nosotros. Y bueno, pues hacer una dieta pues equilibrar, una dieta completa en la cual haya mucho color, mucho sabor, mucho alimento diferente, pues para poder obtener pues al final todas las vitaminas, minerales, antioxidantes que cada uno de ellos tiene para ofrecernos. Bueno, pues eso, entonces resumiendo un poquito, tenemos que aumentar nuestros hidratos de carbono complejos, ¿vale? Que son pues el
arroz integral, la pasta integral, pues también aumentar la patata, el boniato, todos estos tubérculos también nos van a venir muy bien a nuestro organismo, porque al final esto lo que están haciendo es, nos proporcionan, parte de su molécula nos proporciona una mayor tranquilidad. ¿Por qué? Porque nos aportan triptófano, y el triptófano al final nos está haciendo aumentar nuestra serotonina, que es la hormona de la felicidad, de la tranquilidad al final, y luego también nos ayuda a controlar la insulina en sangre, como hemos visto antes. ¿Por qué? Porque si yo me alimento de mucho dulce al final, o mucho pan, muchos productos procesados, esto lo que va a hacer es que eleve demasiado la insulina en sangre, y esto al final, si yo no lo controlo, ya no solo estéticamente me va a provocar grasa en el organismo y cada día tendré más probabilidades de ser una persona obesa, sino es que al final esto provoca daños a nuestro cerebro irreversibles, provoca daños en la estructura y anatomía de nuestro cerebro, que es lo que conlleva al final un síndrome metabólico. Entonces hay que tener cuidado con esto. Bueno, tenemos que aumentar también nuestro nivel de fibra, es súper importante. Pues ¿por qué? Porque al final esto va a evitar que vayamos estreñidos al váter, nos va a controlar el azúcar en sangre, nos va a evitar padecer cualquier enfermedad intestinal, y bueno, y también como consejo, la fibra se debe introducir poco a poco. Si eres una persona que no come fibra nunca, ni que ha comido, y ahora por fin te has decidido a cuidar tu salud, bueno, pues ves introduciéndola poco a poco para que tu organismo vaya adaptándose a esta fibra, porque al final, claro, tú no tienes ni al final tu flora intestinal es la que digiere tu comida, no tú. Entonces, si tú no has comido verduras en mucho tiempo, seguramente tengas un déficit en muchas de las bacterias que nos ayudan a metabolizar, a digerir esta fibra, la fibra soluble, la no soluble, etc. Entonces, ves introduciéndolo poco a poco estos nuevos hábitos para que tu flora intestinal, tu sistema digestivo, se vaya también habituando a esta nueva manera de comer. El alcohol también debemos de evitar, las bebidas alcohólicas, porque al final, mira, ¿qué pasa cuando nos pasamos? Una persona que bebe demasiado alcohol lo que está haciendo es eliminar las vitaminas del grupo B de su organismo. Entonces, esto va a causar muchísimo que no controles tu estrés, porque las vitaminas del grupo B nos ayudan a mejorar nuestros niveles de estrés. Las personas que beben muchas veces porque se creen que están más tranquilos, pero al final lo que están provocando es mayor estado de ansiedad a su organismo, ¿vale? Y bueno, las grasas saludables también. Grasas saludables me refiero al aguacate, los frutos secos, el aceite de coco, el aceite de oliva, ¿vale? Que al final los ácidos grasos como el omega 3, el omega 6, el omega 9, que haya un equilibrio. Las grasas deberían de formar parte entre un 25 y un 30% de nuestra dieta. Primero, para ir bien al baño, y segundo, para mejorar nuestro cerebro, porque eso no lo ponía aquí, pero nuestras neuronas al final están recubiertas de mielina. Entonces, si la mielina es una grasa, si yo no como suficiente grasa, ¿cómo voy a generar nuevas neuronas en un buen estado? Porque la mielina al final es una grasa que recubre cada neurona, que facilita el impulso nervioso, es como un conductor. Entonces, si no como suficiente grasa, mis neuronas no van a conducir bien esos impulsos nerviosos, y por lo tanto, al final esto va a conllevar a que yo no maneje bien mis estados emocionales, porque tengo un defecto de fábrica en mi sistema nervioso, en mis neuronas. Entonces es importante ingerir grasas saludables en nuestro día a día. Masticar bien las comidas, pues porque al final, sí, para poder tener una buena nutrición, para que se pueda digerir, o sea, haber una buena absorción de los nutrientes, yo tengo que masticar bien la comida, salivarla bien, porque bueno, pues nuestro estómago no tiene dientes, y al final pues influye, y si al final somos lo que comemos, y si yo no hago una buena absorción de los nutrientes, evidentemente tampoco voy a tener una buena salud mental. Esto va a afectar en el 100% de los casos. Debemos de alcanzar un peso saludable para poder funcionar bien, beber suficiente agua para que nuestros riñones puedan desintoxicar bien nuestro organismo, aumentar la proteína,
no en exceso, pero sí no aumentar la proteína. Y aquí nos habla en el libro de la dieta de la zona, que es la 30-40-30, que a mí es una dieta que me funcionó muy bien en su día. Y bueno, yo estoy volviéndome a plantearla. Ahora cuando acabe de hacer unas cosas voy a ponerme la 30-40-30, porque al final es una dieta que nos ayuda a estar en un equilibrio, es una dieta antiinflamatoria y es una dieta que funciona muy bien en el fitness para ganar músculo. Son las cantidades adecuadas para la ganancia de masa muscular. Y esto al final es lo que va a conllevar el que tú te encuentres mejor y que después que puedas tener un equilibrio a nivel macronutrientes en tu día a día, sumado a muchas otras cosas que hay que tener en cuenta, evidentemente. Bueno, por otro lado, nos hablan de los ataques de pánico y de la manera de cómo tenemos que pensar. Bueno, yo no sé si vosotros habéis sufrido alguna vez un ataque de pánico, yo sí, pero es algo que, la verdad, es un momento en el cual lo pasas horriblemente mal, hablando así en crudo, porque yo, por ejemplo, cuando me dio mi primer ataque de pánico lo pasé fatal, pues porque empecé como a ponerme muy nerviosa y yo tenía la sensación como que me iba a morir y además perdí la visión en un ojo. Yo miraba el edificio, encima estaba en un restaurante comiendo como en una viga y bueno, yo miraba recto y yo veía que era como solo veía una luna negra en la mitad de ojo, o sea, perdí la visión en un ojo y todo durante un rato. Yo, como creía que me estaba dando un bajón de azúcar, que es lo que decía yo antes, que se confunde con una hipoglucemia, me bebí 2 Coca-Colas, claro, le pedí al camarero 2 Coca-Colas y acabé en el váter tumbada, pues fatal, con una taquicardia increíble. Yo ya os digo, tenía la sensación como que me iba a morir, yo creía que me iba a morir y es una sensación, es un pensamiento típico de los ataques de pánico, ¿vale? Bueno, pues voy a tranquilizaros, en los ataques de pánico no nos está pasando nada, tú puedes sentir mareo, tú puedes sentir debilidad, empiezas a transpirar de una manera más exagerada, la respiración también se acelera, puedes sentir náuseas, temblores, escalofríos, hormigueos, ¿vale? El miedo a morir, como os digo, pero en realidad no está pasando absolutamente nada. Simplemente es una respuesta que ha tenido tu cuerpo para liberarse de tanta tensión que al final le estamos provocando al pobre cuerpo, y es una respuesta exagerada, pero en realidad no conlleva ningún infarto ni absolutamente nada, ¿vale? No son peligrosos. Normalmente esto viene porque tenemos muchos miedos irrealistas y, como decía antes, pues esto nos va a venir muy bien el deporte, la meditación, el deporte al aire libre, hacer actividades artesanales, dibujar, escuchar música, leer, escribir, no sé, hacer respiraciones conscientes profundas, cada uno que elija lo que le vaya bien, pero elige algo. Tienes que hacer algo, pues porque al final esto, vamos a ver, un ataque de pánico no conlleva no te va a dar un ataque cardíaco, pero sí que está provocando, te está avisando que hay algo que tienes que cambiar en tu vida, evidentemente, hay algo que no estás controlando. Y es hora de que le pongas atención a lo que te está queriendo decir tu cuerpo, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros estamos en un proceso de ansiedad, en un proceso depresivo, en un proceso de estrés prolongado, pues al final hay unos trastornos físicos que provocamos y que agravan la situación aún más. Esto, por ejemplo, es la afectación a las glándulas adrenales que provoca, pues, no sé si te sientes apática o apático, estás más cansado de lo normal, sientes alguna vez mareos, fotofobia, que es mucha sensibilidad a la luz, una falta de concentración, falta de memoria también, insomnio, hipoglucemias. Bueno, pues al final esto lo que está provocando es un fallo en las glándulas adrenales que agravan aún más estos estados de ansiedad. Por ejemplo, cuando tenemos algún tipo de adicción, esto, la que sea, también está afectando a tus glándulas adrenales y está haciéndolas trabajar de más hasta que se agotan. Entonces, esto se solventa, se va manejando con una relajación mínima diaria, ¿vale? Porque al final, claro,
esto afecta afecta a tu estado de ánimo, a tu nutrición, a tu insomnio, a tu glándula tiroides, etcétera, ¿vale? Entonces hay que controlarlo. Otra cosa que se agrava cuando tenemos niveles altos de estrés es parte de la flora intestinal, la alteramos y lo que hacemos es desequilibrar la flora que mantiene a raya una de las levaduras llamadas hongo Candida albicans, ¿vale? Esta, pues, ¿cómo se ve alterada? Primero por los niveles de estrés, luego por la toma de pastillas anticonceptivas, por los antibióticos, cortisona, como la prednisona u otros corticosteroides, ¿vale? También se ve alterada. Y ya os digo, y sobre todo por los niveles de estrés. Entonces, ¿esto qué pasa? Que nosotros tenemos una serie de acidobacterias o bacterias acidófilas que son las que controlan a este hongo y lo mantienen a raya. Cuando nosotros tenemos mucho nivel de estrés, estas bacterias las desequilibramos. Entonces, Cándida tiene el hábitat idóneo para seguir creciendo e infectando incluso más allá de nuestro intestino. Bien. Este hongo, esto no lo pone aquí, os lo digo yo, expulsa 76 tóxicos a nuestro organismo. Estos tóxicos se van a nuestro sistema nervioso. Pasan primero por el hígado. Y si el hígado no los puede solucionar, que normalmente no lo va a poder manejar tanta toxicidad, lo va almacenando en forma de grasa. Por eso muchas personas con ansiedad tienen al final una grasa abdominal que no se va, etcétera, ¿vale? Pero es porque al final los tóxicos nuestro cuerpo lo envuelve en triglicéridos y los almacena. Pero es que más allá de todo eso, esto entra dentro de nuestro sistema nervioso, nuestro cerebro, y afecta a nuestro sistema a nuestro estado de ánimo. Entonces ya no es solo la ansiedad que tú tienes en sí, sino la que por culpa de ese estrés estás provocando un desequilibrio en la flora intestinal que te está conllevando a un estado depresivo mayor. Esto es también súper necesario que lo sepáis. Bueno, ¿cómo controlamos esto? Pues mirad, 3 meses de nuestra vida tenemos que, cuando una vez tengamos claro que tenemos Cándida, y evidentemente eso se ve claramente, pues la persona no sale del estado depresivo, tiene muchas alteraciones en el estado de ánimo, es probable que tenga grasa abdominal, incluso un estado delgado, y pues hay irritabilidad en la piel, acné, mucosidad también, sabor a metal en la boca, menstruaciones muy dolorosas, amenorreas también, insomnio, dolores abdominales, picores en la piel, sobre todo nocturnos, etcétera. Un montón de síntomas que tenemos Cándida. Esto no lo ponía aquí, pero como lo sé yo, os lo cuento, ¿vale? Entonces, necesitamos, la Cándida se alimenta de azúcar. Entonces, claro, evidentemente, ¿qué pasa? Que como nosotros tenemos los niveles de cortisol tan elevados cuando estamos estresados, al final esto lo que hace es aumentar nuestros niveles de insulina en sangre. Bueno, hay un desequilibrio hormonal brutal que ella se aprovecha porque aumenta nuestros niveles de glucosa en sangre incluso sin comer dulces. Y por eso ella empieza a crecer. Entonces, lo que tenemos que hacer es primero prácticas meditativas, prácticas de relajación diarias, ¿vale? Eliminar de nuestra dieta alimentos procesados, azúcar, los hidratos de carbono al final, bueno, setas, hay una lista enorme que está aquí de alimentos que tenemos que eliminar. Yo voy a subir un vídeo donde lo podamos, donde os informe de todo esto. Y introducir pues alimentos como el ajo, la cebolla, el ácido caprílico, la berberina, que son las semillas de pomelo, y tenemos que introducir en nuestra vida probióticos, pues, evidentemente para poder ir equilibrando la flora intestinal. El vinagre de sidra de manzana, el aceite de coco también son alimentos fungiestáticos que no dejan que el hongo siga reproduciéndose, y deberíamos de estar mínimo así 3 meses. Y se ha visto que cuando mejora las concentraciones de este hongo, uno mejora el estado mental, mejora los estados depresivos y la persona pierde peso más rápido. Influye en estos y otros muchos ámbitos.
Y bueno, y también para mejorar nuestros estados de ansiedad debemos de hacer una limpieza de toxinas a nivel renal, hepática, intestinal, pues porque al final las toxinas se introducen en nuestro sistema nervioso y nos hacen tener en estados depresivos muchísimo más elevados, porque nos afectan a cómo pensamos, a cómo gestionamos nuestras emociones, porque nos dañan la materia prima que es nuestro cerebro. Entonces, para hacer este programa Detox, para hacer la eliminación de toxinas, mira, primero tenemos que eliminar todo aquel tóxico que esté influyendo en nuestro sistema nervioso, esté influyendo en nuestra fisiología. ¿Qué son? Pues la nicotina, el alcohol, las drogas, el azúcar, la cafeína, los fármacos, la carne roja, comer demasiada proteína animal también al final se almacena en nuestro colon y se putrefacta y produce toxinas que afectan también a nuestro sistema nervioso, a nuestro cerebro, a nuestro estado de ánimo. Alimentarnos con fibras, como hemos dicho antes, intentar no beber agua del grifo, no comer fritos, eliminar los procesados, ayudarnos con plantas medicinales, plantas diuréticas que nos ayuden con un equilibrio, pero que nos ayuden a hacer una buena limpieza de nuestro trabajo a nivel renal. Y como os he dicho, pues eso, debemos de hacer primero una limpieza de cándida, luego una limpieza renal, hepática y de intestinos y el colon, ¿vale? Bien, también es muy importante eliminar los metales pesados del organismo, porque estos también nos afectan a nuestro estado de ánimo de una manera brutal, y esto lo encontramos en casi todos los alimentos y cosméticos. Por ejemplo, una de las mayores intoxicaciones, aparte del pescado, es el tabaco. El tabaco tiene muchísimos metales pesados que al final están influyendo muchísimo en tu estado de ánimo. Por ejemplo, en el pescado pues podemos encontrar el mercurio. El plomo lo tenemos, como digo, en el tabaco, en los vinos, en la contaminación atmosférica, y el aluminio lo tenemos en desodorantes, en las levaduras en polvo. Entonces al final nos damos cuenta que tiene que haber un equilibrio entre la alimentación y los cosméticos que usamos, porque al final están dañando de una manera exagerada nuestro sistema nervioso. Bueno, luego también en el libro nos habla del síndrome premenstrual, el SPM, que bueno, esto influye en las mujeres a tener un estado de nerviosismo más aumentado. Al final es causante también de estados elevados de depresión, de tener una mayor irritabilidad. Y bueno, pues ¿cómo mejora el SHOP? ¿Cómo mejora el SPM, perdón, el síndrome premenstrual? Pues bueno, la dieta tiene que ser baja en azúcar, poca también en alimentos, no utilizar hasta que se controle alimentos muy salados ni muy dulces, aumentar las grasas saludables para que haya una buena síntesis hormonal, disminuir la cafeína, disminuir el alcohol, y suplementos como el magnesio, la vitamina B, los ácidos grasos omega 3, que hay un equilibrio entre los omegas, la progesterona natural y el triptófano son suplementaciones ideales para este trastorno. Y como plantas que os vendrán bien a las mujeres que tengan este tipo de trastornos serían la raíz del jengibre, la raíz del regaliz y el romero y la kombucha. Son plantas medicinales que os van a ayudar a equilibrar estos trastornos premenstruales, que son una de las causas también, ya os digo, de depresión en las mujeres. Otras de las causas, que esto me ha sorprendido, por las cuales las personas padecen depresión, es por los trastornos estacionales. En otoño y en invierno, bueno, pues sabéis que tenemos menos luz solar, y esto afecta directamente a nuestras concentraciones de serotonina, que es la hormona de nuestro bienestar. Entonces, como tenemos menos concentración de serotonina en el cerebro, al final afecta al estado de ánimo de muchas personas, y esto incluso puede llegar a estados depresivos graves.
Entonces, una de las maneras con las cuales, si vosotros observáis que en las épocas de otoño e invierno tenéis más tendencia a la depresión, una de las terapias que se aconseja en el libro sería la fototerapia, o sea, la exposición a la luz, ya sea a nivel natural o artificial, se puede utilizar, y mantener horarios fijos, porque esto al final cuando vamos a favor de los ciclos circadianos del día, pues esto hormonalmente nos beneficia, y a estas personas tienen la necesidad hormonal de equilibrar todas estas cosas, pues para al final que no les causen trastornos demasiado graves. Bueno, también los déficits nos habla de los minerales y de las vitaminas, y los déficits de calcio y de magnesio son también provocan también estados alterados en nuestro sistema nervioso. Pues ¿por qué? Porque los impulsos nerviosos, o sea, cómo se comunica nuestro cerebro con nuestro cuerpo, se comunica por electricidad, y son necesarios estos minerales para que ese impulso nervioso se dé de manera correcta. Evidentemente, si a mí me falta ese calcio o ese magnesio, que son los que van a ayudar a que ese impulso nervioso se propague de una manera correcta, evidentemente, si yo tengo un déficit, no se va a propagar de una manera correcta ese impulso nervioso, y eso va a afectar a mi estado de ánimo, va a afectar a mis pensamientos, a mi estado mental en este caso. También respecto a las vitaminas, como hemos hablado, hemos ya repetido bastantes veces, las vitaminas del grupo B son las que más se ha visto que más deficiencia existen en las personas con depresión, y justo estas son las que se alteran, y justo son las que se necesitan para mejorar este nivel de estrés. Entonces es importante que tú te suplementes, pero normalmente es la B3 y la B6, pero como trabajan en conjunto, lo mejor es que tú te compres un complejo vitamínico en la cual haya todo tipo de vitaminas, porque al final unas se necesitan a otras. Entonces trabajan en sincronía todas muchas para diferentes procesos. Entonces lo mejor es que te compres un complejo vitamínico completo en el cual haya minerales y vitaminas para que tú puedas asegurarte de que, bueno, pues al final tus procesos fisiológicos se van a dar de una manera correcta. Bueno, pues también se ha visto que en personas con trastornos de ansiedad, al final, entre un 20 y un 40% de la población con ansiedad padecen de piroluria. Y esto lo que provoca es un aumento de los criptopirroles en el organismo. ¿Qué quiere decir? Pues, bueno, pues la hemoglobina, que es la molécula que transporta el oxígeno y el hierro por nuestra sangre, pues emite un producto. Este producto se llama los criptopirroles, y hay un exceso de estos en el organismo. Bueno, pues estos, cuando están en exceso, bajan nuestra vitamina B6, bajan el zinc del organismo, y esto provoca estados de ansiedad. Entonces, ¿cómo puedo saber si yo padezco esto? Pues bueno, aumenta la palidez en la piel, la fotofobia, que es la sensibilidad a la luz, también está aumentada, tengo marcas blandas en las uñas, y tengo más fatiga de lo normal. Estos síntomas quiere decir que hay algo más aparte de tu trastorno de ansiedad mental que debes de ponerle foco, ¿vale? Y es la piroluria. Entonces es importante que si tú has detectado que tienes estos síntomas, pues vayas a tu médico de cabecera para que pueda ponerle solución a este problema cuanto antes. Bueno, ¿qué plantas medicinales nos pueden ayudar a eliminar nuestros niveles de estrés y controlar nuestros estados de ansiedad o depresivos? Mirad, antes de nada deciros que las plantas realmente funcionan, y muchos medicamentos están basados en plantas que os voy a contar. Entonces, en principio deberíais de hablar con vuestro médico si es alguna planta así un poquito fuerte, para ver si podéis o no tomarla, porque a veces ahí os estáis tomando algún tipo de medicación en la cual pueden haber algún tipo de reacción, ¿vale? Vamos, no os voy a... Aquí en el libro os explica cada planta, las reacciones que tiene, etcétera. Yo voy a nombrarlas y ya está, para no hacer demasiado largo este vídeo, porque como veis es un libro tan completo, ayuda tantísimo, tiene tantísima información, que creo que no voy a volver a hacer un vídeo tan largo en un resumen de un libro jamás, pero bueno.
pero me parece muy interesante que sepáis todas estas cosas. Bueno, pues nos nombra cava, valeriana, la pasionaria, el lúpulo y el gotu-kola, ¿vale? Son plantas que nos van a ayudar de una manera u otra a mejorar nuestros niveles de estrés. El hipérico también. Y esas hablar. Luego, las vitaminas. Como hemos dicho antes, las vitaminas son muy necesarias. ¿Por qué? Pues porque cuando tenemos estados de ansiedad muy acentuados, al final estamos provocando un desgaste vitamínico brutal y tenemos deficiencias de ciertas vitaminas y esto agrava aún nuestra depresión, nuestra ansiedad. Entonces son muy necesarias porque participan en reacciones metabólicas y nosotros tenemos un daño en nuestro metabolismo al final. Entonces es importante restablecer el metabolismo para poder salir de esa enfermedad, ¿vale? Necesitamos restablecer nuestro metabolismo porque al final es lo que nos hace vivir, lo que nos da la vida, la energía vital. Y bueno, el estrés, ¿qué pasa? Que va a bajar, como hemos dicho, las vitaminas del grupo B, además daña las concentraciones de vitamina C, que como sabéis es uno de los del mayor potente antioxidante que existe y participa en tiene un poder brutal en nuestro sistema inmunológico de la defensa de nuestro organismo. Bajan el calcio y el magnesio. Bien, cuando tenemos un déficit de vitaminas del grupo B, estamos más cansados, tenemos las emociones muchísimo más bajas y hay un cansancio como emocional y psíquico, por así decirlo, ¿vale? Sobre todo el inositol es un neurotransmisor, ¿vale? que utiliza la serotonina. La vitamina del grupo C, la vitamina C nos ayuda con el sistema inmunológico, como he dicho antes, y además nos ayuda con las glándulas adrenales, que sabéis que cuando tenemos un estado depresivo, un estado de ansiedad, las tenemos dañadas por un exceso de función. Entonces necesitamos vitamina C para ir reparando ese daño. El calcio al final es un sedante del sistema nervioso, pues porque participa, como hemos dicho, en los impulsos nerviosos, en la sinapsis, que es entre neurona y neurona, y unos huequecitos, y el calcio está ahí haciendo su función para que ese impulso nervioso pueda pasar de una neurona a otra. Entonces, es importante también, normalmente cuando hay un déficit de uno hay un déficit de magnesio, pero si vamos a suplementarnos con calcio, debemos suplementarnos también con magnesio para asegurarnos que hay un equilibrio, porque es que para que pueda darse, debe de existir ese equilibrio entre el calcio y el magnesio, ¿vale? Y una manera también aparte de suplementarnos, introducir en nuestro día a día el limón, ¿vale? Porque él nos va a proporcionar magnesio. También podemos hacer baños con sales de Epsom, que también va a introducir en nuestro organismo magnesio. Hay diferentes magnesios para diferentes funciones, pero al final tú puedes, hablar con tu farmacéutico y ver a ver cuál es el que mejor te va a ir. También nos habla de que tenemos deficiencias, al final la ansiedad nos crea deficiencias que se pueden ver en un análisis capilar, ¿vale? Podemos detectar deficiencias en GABA, que es un neurotransmisor que también afecta a nuestros niveles de ansiedad, aminoácidos como la teanina. También es interesante introducirlo, pues porque al final el té verde, aunque parezca lo contrario, nos ayuda a la relajación mental, aumenta nuestra agudeza mental, nos ayuda con el aprendizaje y además aumenta las concentraciones de GABA, que era lo que estaba diciendo. También hay deficiencia de la fenilalanina, de la tirosina, y esto se traduce en una baja energía, tenemos apatía también, y cuando al final esto afecta a la norepinefrina y es cuando nos provoca pues un estado de depresión. Y es importante pues también suplementarnos con tirosina para tener mejor estados, bajar nuestros estados, controlar nuestros estados depresivos, perdón. El triptófano también es otro de los precursores, es un precursor de la serotonina y en los cuales también lo tenemos deficitario, los estados de ansiedad y pues también se puede. Cuando lo suplementemos tenemos que tener en cuenta dos cosas, y uno es añadirlo con zumos de frutas para una mejor asimilación y estar
ingiriendo o suplementarnos con vitamina B3 y B6, ¿vale? También es importante. Ácidos grasos. Tenemos que introducir ácidos grasos en nuestra dieta, como el DHA o el EPA. ¿Por qué? Porque estos participan en nuestro cerebro. Como os he dicho antes, al final nuestro cerebro está formado por grasas y necesitamos darle esas grasas para que pueda funcionar bien ese cerebro, para que pueda tener una estructura correcta. Y podamos mejorando nuestra salud neurológica, mejoraremos nuestra salud mental. El omega 3 en este caso forma parte de las membranas de las células nerviosas, entonces es importante que si no podemos adquirir pescados grasos como el salmón, el atún, la caballa, al final pues no lo tengamos que suplementar, porque es importantísimo para nuestra salud mental. ¿Qué otros suplementos podemos adquirir para que nos van a mejorar? Mira, tenemos que mejorar regular nuestros ciclos del sueño para poder tener un estado mental normal. Evidentemente, cuando no dormimos, no descansamos bien, a la vista está que somos más irritables, comemos peor, etc. Bueno, pues la melatonina, también adquirir comprimidos con melatonina también nos va a ayudar a regular nuestros ciclos del sueño. Y luego habla del DHEA, que nos va a ayudar con las suprarrenales, porque al final allí en las suprarrenales se encargan, hay precursores del estrógeno, de la testosterona, y estos van a mejorar nuestra energía y van a bajar nuestros niveles de estrés. Bueno, nos habla de técnicas meditativas después, pues como la meditación, que aquí nos da una serie de consejos que, bueno, pues al final con la práctica del silencio, con la práctica meditativa, lo que vamos adquiriendo es mayor compasión, vamos aceptando las cosas tal y como son, te aceptas tal y como eres, y esta actitud al final afecta a tus resultados de una manera positiva. Cuando estamos en silencio podemos detectar, salen al flote, al final aprendemos a escucharnos, y entonces sale a flote las creencias que nos están impidiendo ser felices, las creencias que nos están enfermando, y al final pues tenemos que introducir este tipo de prácticas en nuestro día a día, pues sobre todo para que aprendas a escucharte, para que aprendas a tener paciencia, para que es al final una virtud, para que dejemos para cuando nosotros aprendemos a aceptar las cosas, dejamos de luchar contra ellas, y esto al final nos ayuda a nuestro estado mental, y esto nos ayuda porque al final cuando tú aceptas estás creciendo emocionalmente, y tienes y reaccionas menos ante la vida, y eso te va a ayudar a tener un mejor estado emocional. Porque como digo, la paciencia al final es una virtud. Bueno, nos dan 3 consejos. Uno es: céntrate en un objeto. 2, céntrate en un mantra, una frase, repítela. Y 3, contar las respiraciones, ¿vale? También pues son 3 consejillos que podemos hacer en nuestra práctica meditativa. Luego nos habla también profundamente del yoga, del tai chi y del qigong, ¿vale? Porque está demostrado por la neurociencia, además, que provoca cambios estructurales y funcionales en nuestro cerebro, y esto nos ayuda a tener estados mentales más controlados. Esto, pero además está demostrado por la neurociencia. Y bueno, también nos habla de que tenemos que tener una vida sencilla y hacer ciertos cambios en nuestro día a día, pequeños cambios que van a marcar una gran diferencia. Al final, pequeños cambios como el orden. Tener una habitación desordenada, una casa desordenada, va a provocar que tengamos un peor estado mental. Por ejemplo, también debemos evitar ciertas situaciones, como por ejemplo, si nosotros entramos a una hora punta al trabajo, pues vete antes y te vas con tranquilidad, y no tienes que pasar ese momento de estrés innecesario, estresar a tu sistema nervioso, si es que eso al final pues te afecta. Y pues una de las soluciones es, pues vamos a lo que yo pueda controlar, lo que yo pueda evitar en mi día a día, que me provoque ansiedad, que me provoque estrés, hacerlo. Encontrar un trabajo que al final se alinee con tu misión, con tus valores, también te va a hacer muchísimo más feliz. Si tú estás trabajando en un sitio en el cual no eres feliz, al final te va a afectar a tu estado mental, en donde existen ciertos valores que tú no estás de acuerdo con ello, al final va a afectar a tu salud mental. Si tú
trabajas en algo en el cual tú puedes ayudar a los demás, esto va a ayudar a tu salud mental. Entonces, bueno, pues al final ser conscientes de qué estamos haciendo día tras día para ayudarnos a mejorar estos estados de ánimo. También dice que salir a la naturaleza nos ayudará mucho a mejorar nuestro estado mental, no utilizar tanto el teléfono, olvidarnos un poco de las redes sociales, porque al final esto nos crean demasiada dependencia del resto de personas y tampoco es bueno. Pues al final tenemos que aprender también a bueno, no depender tanto del teléfono, al fin y al cabo. Aprender a delegar funciones es una de las cosas que también nos hará más felices. Aprender a decir no a las cosas, pues también es algo que es una causa pendiente en el ser humano, aprender a decir que no, pero es una de las causas de mayor infelicidad, porque al final acabas haciendo lo que quieren otras personas, lo que te aconsejan otras personas, lo que al final estás poniendo tu tiempo en manos del tiempo de otras personas, para las necesidades de otros. Entonces, pues bueno, tienes que aprender a decir que no. Y seleccionar la información también que ves. O sea, es muy importante que lees, que ves en la tele. O sea, al final estar rodeado de tanta negatividad, de tanta televisión negativa, de tanto telediario, tanto problema, al final eso afecta a tu subconsciente de una manera brutal. Entonces, selecciona muy bien la información de la cual quieres recibir. Y con esto está la televisión y tus amistades, ¿vale? Y bueno, por último nos habla de la espiritualidad también, que bueno, yo aquí estoy totalmente de acuerdo, pues bueno, pues que al final la espiritualidad, trabajar con encontrar tu sitio en el mundo, saber que no estamos solos, pues te ayuda a tener un nivel de esperanza más elevado, a confiar en ti, en la vida, en que hay algo que te está sosteniendo, te ayuda a tener paz mental, y te ayuda a tener cada vez, pues a no ser tan reaccionario en la vida y tener un mayor control ante tus emociones. La espiritualidad también influye o te ayuda a ser más compasivo contigo mismo, y a no ser tan perfeccionista, a ser más real, a aceptarte tal y como eres. Y bueno, pues hay maneras en las cuales tú puedes mejorar ayudarte con la oración, la meditación o leer obras espirituales. Son actos que van a ayudarte a mantener la conexión con Dios, con el todo. Y bueno, al final te das cuenta que todas tus limitaciones, conforme tu viaje espiritual avanza, tú creces espiritualmente hablando, te vas dando cuenta que todas tus limitaciones al final es un crecimiento que va a tener tu persona. Lo ves de una manera más positiva. Todos tus miedos al final los detectas y bueno, te das cuenta que son porque tus creencias de separación entre el tú y el todo, porque al final todos somos uno, y los miedos al final lo único que te están mostrando es tu creencia de que no eres parte de un todo y que no estás siendo sostenido. Al final, pues también te ayuda a no sentirte la soledad, pues porque empiezas a darte cuenta que lo que está ahí fuera te está hablando a través de tu intuición, y eso es como vas conectando con ese lenguaje de la vida, que es como ellos se comunican con nosotros, y eso te va ayudando a no sentirte tan solo, a sentirte en compañía. Y bueno, y otra de las cosas que nos hablas de la muerte, pues que al final entiendes, el viaje espiritual te ayuda a comprender que la muerte no existe, que la muerte es una transición, y esto, pues quieras que no, te ayuda a controlarte, a entender, pues cuando alguien cercano, pues quizás se va de nuestro lado, pues que no suframos tanto. Al final, el dolor, dicen que no, que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Pues bueno, pues algo así. Y luego nos habla de las ayudas que podemos obtener cuando tenemos procesos de ansiedad fuertes, de depresión, pues qué ayudas externas
podemos ayudarnos, valga la redundancia, y es, por ejemplo, pues los masajes, ¿vale? Porque los masajes provocan una relajación muscular y al final, si tú relajas tus músculos, te va a ser muchísimo más fácil controlar tu mente. La acupuntura, bueno, la acupuntura equilibra el chi, la energía vital del organismo, la quiropráctica, también pues porque mejora los impulsos nerviosos del cerebro, desde nuestro cerebro hasta nuestro cuerpo, ¿vale? Alinea nuestras vértebras, alinea nuestra energía que se traslada pues por nuestra médula ósea, por nuestra columna, y al final eso equilibra también. Si nosotros tenemos mucha energía almacenada, es normal que no podamos pensar con claridad. Entonces esto nos ayuda a equilibrar, ¿no? Esas energías. Y nos habla también de la homeopatía y de la homeopatía, y que debemos de hacernos periódicamente revisiones médicas para saber, pues bueno, si tenemos algún tipo de equilibrio. Bien, espero de verdad, de todo corazón, que te haya servido de ayuda. Ya os digo, está súper completo, pero si quisieras tenerlo, lo he visto que lo venden de segunda mano, Supere la ansiedad, ¿vale? Es un libro súper completo en el cual tiene todo lo que he dicho, tiene su base científica, y bueno, espero que empieces a poner cositas en prácticas, que si ha sido muy largo y tienes que volver a ver el vídeo, que lo veas, tomes apuntes y empieces desde ya a mejorar tus niveles de ansiedad, porque puedes y te lo mereces. Gracias.